Mientras caía por el acantilado junto a mi esposo, vi la sonrisa de mi hija desaparecer allá arriba. El guía acababa de cortar la cuerda. Mis dedos arañaban las piedras, arrancándome las uñas, dejando un rastro de sangre en la roca gris. El viento aullaba en mis oídos mientras las ramas se quebraban contra mis costillas. Sentí el sabor a hierro en mi boca cuando mi cabeza golpeó contra una saliente. Mi esposo logró agarrarme en el último segundo, su mano aplastando mi muñeca mientras quedamos colgando sobre un abismo de 200 metros. Él me susurró al oído, su voz temblando. «No te muevas. Finge que estás muerta. Ellos están mirando». Pero lo peor no fue la caída. No fue sentir mis huesos quebrándose, ni el terror de ver la muerte acercarse. Lo peor fue entender, en ese segundo congelado en el tiempo, que mi única hija había planeado nuestro asesinato. Y lo peor de todo, lo había hecho por una herencia que ni siquiera existía. Una mentira que yo misma había creado 20 años atrás y que ahora volvía para matarme. Si quieres saber cómo sobreviví y descubrí la verdad que mi hija escondía, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia va a cambiar todo lo que piensas sobre la familia, porque lo que viví no solo me quitó una hija, me enseñó quién era yo realmente. Déjame volver al principio. 3 meses antes de ese día en las montañas, yo era la mujer más feliz del mundo, o al menos eso me repetía cada mañana, mirando la foto enmarcada de mi familia perfecta. ¿Cómo podía saber que cada sonrisa en esa foto era una mentira? ¿Cómo podía imaginar que mi propia hija ya estaba contando los días hasta mi muerte? Pero algo en mi interior, ese instinto que Dios nos da a las madres, empezó a susurrarme que algo andaba mal. Todo comenzó cuando decidí contarle a Amanda sobre la herencia de la familia. Estaba tan orgullosa de ella. Mi hija, graduada en administración, casada con un abogado exitoso, embarazada de mi primer nieto. Quería que supiera que, cuando Roberto y yo muriéramos, heredaría la hacienda familiar en el interior, una propiedad que valía millones. El problema era que esa hacienda no existía. Había inventado esa historia años atrás para impresionar a las amigas del club social. Era vanidad pura. Y ahora esa mentira tonta había cobrado vida propia. La noche que le conté a Amanda sobre la herencia, vi algo extraño en sus ojos, un brillo que nunca había visto antes. Me abrazó demasiado fuerte, por demasiado tiempo. Sus uñas se clavaron en mi espalda cuando susurró: «Gracias, mamá. No te imaginas lo que esto significa para mí». Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero aparté el pensamiento. Después de todo, ella era mi hija, mi sangre, mi niña. ¿Cómo podía desconfiar de ella? Pero esa noche recé el rosario por primera vez en meses y le pedí a la Virgen María que protegiera a mi familia de cualquier mal, sin saber que el mal ya estaba dentro de mi propia casa. 2 semanas después de esa conversación, Amanda apareció en casa con una propuesta: un viaje familiar a las montañas. «Necesitamos hacer esto antes de que nazca el bebé, mamá. Será nuestra última aventura juntos como trío». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo mecánico en ese gesto, como si estuviera ensayando una obra de teatro. Roberto encontró la idea maravillosa. Él siempre amó las aventuras. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago que no podía explicar. Mi madre, que en paz descanse, solía decir: «Hija, cuando tu estómago te habla, escúchalo. Es Dios advirtiéndote». Amanda insistió en contratar a un guía específico. «Es el mejor de la región, mamá. Tiene años de experiencia». Mostró su perfil en las redes sociales. Diego Santana, guía de montañismo con certificaciones internacionales. En las fotos parecía confiable, profesional. Pero cuando miré más de cerca, noté que Amanda ya lo seguía desde hacía meses. ¿Por qué mi hija seguiría a un guía de montañas si nunca había mostrado interés en escalar? Ese pensamiento me molestó durante días. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Esa misma tarde, creé una cuenta falsa en las redes y empecé a investigar a Diego Santana por mi cuenta. Los preparativos comenzaron. Amanda compró todo el equipo necesario: cuerdas, mosquetones, cascos.
Estaba extrañamente entusiasmada con cada detalle técnico. Un día la encontré investigando en la computadora. ¿Cuánto tiempo sobrevive una persona a una caída de 200 metros? Mi corazón se detuvo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, cerró el navegador rápidamente y rió. Ah, solo estoy leyendo sobre accidentes de montañismo para saber qué evitar, mamá. Quiero que ustedes estén seguros. La respuesta tenía sentido, pero algo dentro de mí gritaba que era mentira, y yo había aprendido a confiar en esa voz interior. Una noche, desperté con sed y fui a la cocina. La luz del estudio estaba encendida. Me acerqué silenciosamente y escuché a Amanda hablando por teléfono. Su voz estaba baja, urgente. Necesito que sea en la primera parte del sendero. Tiene que parecer accidente. Nadie puede sospechar. Mi corazón dejó de latir. Presioné mi cuerpo contra la pared, apenas pudiendo respirar. ¿Cuánto quieres de adelanto?, continuó. Mitad ahora, mitad después de que el trabajo esté hecho. Sentí mis piernas debilitarse. No era pánico lo que sentía. Era rabia. Una rabia fría y calculadora que nunca había experimentado antes. Entré al estudio fingiendo naturalidad. Amanda colgó el teléfono tan rápido que casi lo tiró. «Mamá, me asustaste». Su rostro estaba pálido. Le pregunté con quién hablaba a esa hora. «Ah, era el proveedor del baby shower. Estoy organizando una sorpresa para las chicas». Sonrió, pero sus manos temblaban. La abracé y le di las buenas noches. Pero mientras volvía a mi cuarto, tomé una decisión. Si mi hija estaba planeando algo terrible, yo lo iba a descubrir. Y la iba a detener. Una madre no solo da vida. Una madre también la protege, incluso de sus propios hijos cuando es necesario. Al día siguiente, esperé a que Amanda saliera de casa. Fui directamente al estudio y busqué en la basura de la computadora. Encontré un documento que me heló la sangre. Un presupuesto de una agencia de investigación privada para evaluación de propiedades rurales en el interior. Amanda estaba investigando la hacienda, mi hacienda inventada, y había una anotación manuscrita en el margen: confirmar valor antes de la acción. La palabra acción estaba circulada 3 veces. Tomé fotos de todo con mi celular. Después las envié por email a mi hermana con un mensaje: si algo me pasa, lleva esto a la policía. Ya no era solo miedo, era preparación, era guerra. Los días siguientes no fingí que nada había pasado. Tomé una decisión. Si mi hija estaba planeando algo terrible, iba a descubrir exactamente qué, e iba a impedirlo. Comencé a observar a Amanda como una detective observaría a un sospechoso. Anotaba sus horarios, sus llamadas, sus visitas. Cada gesto suyo era ahora una pista, cada abrazo una posible farsa. Cuando me servía café, fingía beberlo y después lo tiraba. No era paranoia, era supervivencia. Y había sobrevivido 60 años en este mundo no siendo ingenua. Mi madre me crió para ser fuerte, y ahora esa fortaleza me salvaría la vida. Roberto notó mi cambio. «¿Qué está pasando?», preguntó una noche. Esta vez le conté todo: la llamada sospechosa, el documento sobre la hacienda, mis observaciones. Se puso pálido. «¿De verdad crees que nuestra hija...?» Tomé sus manos con firmeza. «No lo sé, pero voy a averiguarlo. Y si es verdad, voy a protegernos. Soy madre, pero también soy una mujer que no se va a dejar matar sin luchar». Vi orgullo en sus ojos, orgullo mezclado con miedo, pero confió en mí. Y juntos, como lo habíamos hecho durante 35 años de matrimonio, enfrentaríamos esto. Contraté a un detective privado esa misma noche. No le conté a nadie. Pagué en efectivo. Le di 3 tareas: investigar a Diego Santana, el guía, rastrear los movimientos financieros de Amanda y descubrir si había algún seguro de vida reciente a nuestros nombres. «Necesito los resultados en 5 días», le dije. «Es cuestión de vida o muerte». El detective, un señor experimentado llamado Raúl, me miró a los ojos y entendió que no era exageración. «Señora, tendrá todo». Cuando salí de su oficina, me sentí poderosa por primera vez en semanas. Ya no era víctima, era una luchadora.
Mientras esperaba el informe, actué como la madre perfecta. Sonreía a Amanda. Participaba en los preparativos del viaje, pero secretamente comencé mi propia preparación. Compré una grabadora diminuta que cabía dentro del sostén. Instalé una aplicación en mi celular que grababa conversaciones automáticamente. Aprendí a tomar fotos sin que nadie se diera cuenta. Recordé una frase que mi propia madre me dijo años atrás. Hija, nunca confíes 100% en nadie, siempre ten un plan B. Ahora entendía lo que quiso decir, y le agradecí a Dios por haberme dado una madre sabia. El informe de Raúl llegó 3 días después. Me senté en la sala vacía y abrí el sobre grueso. Primera página. Diego Santana tenía 3 muertes accidentales en expediciones durante los últimos 7 años. En todas fue absuelto, pero las familias de las víctimas sospechaban de él. Segunda página. Amanda había hecho transferencias bancarias sospechosas, $50,000 a una cuenta offshore. Tercera página. Un seguro de vida de 2 millones había sido contratado hace 2 semanas a nuestro nombre. Beneficiaria, Amanda. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia, de determinación. ¿Mi hija quería matarme? Entonces tendría la pelea que no esperaba. Guardé todas las copias en 3 lugares diferentes. Una en el banco, una con mi hermana en otra ciudad y una en el cajón secreto de mi cómoda. Después llamé a Raúl. Necesito una cosa más, un detective infiltrado en ese viaje, alguien que pueda documentar todo si las cosas salen mal. Él dudó. Señora, si la situación es tan peligrosa, ¿por qué no cancela el viaje? Respiré hondo. Porque necesito pruebas en flagrante. Necesito que mi hija sea atrapada en el acto. De lo contrario, lo intentará de nuevo, de otra forma. Y la próxima vez puede que no esté preparada. Raúl quedó en silencio. Después dijo, «Tengo un hombre. Irá como turista en el mismo sendero, cámara escondida, todo documentado». Sonreí por primera vez en días. Estaba dando vuelta el juego. Con la ayuda de Dios, iba a ganar esta batalla. La semana que antecedió al viaje fue de preparación intensa. No del viaje en sí, sino de mi plan. Ensayé mentalmente cada escenario. Si Diego intentaba envenenarnos, tenía antídotos en mi bolso. Si intentaba empujarnos, había pensado en rutas de escape. Si intentaba cortar cuerdas, tenía... Bueno, para eso necesitaría suerte. Y fe. Comencé a rezar nuevamente después de años alejada de la iglesia. Cada mañana, antes de que Roberto despertara, me arrodillaba frente a la imagen de la Virgen. Madre Santa, protege a esta madre tonta que creó un monstruo. Dame fuerza para hacer lo que debe hacerse. Fui a la tienda de equipos de montañismo. El vendedor me miró sorprendido. Una señora de 60 años comprando mosquetones profesionales. Es para mi nieta, mentí. Pero en realidad compré un sistema de seguridad de respaldo. Una cuerda extra, fina y resistente, que podría atar a mi cintura escondida bajo la ropa. Si alguien cortaba la cuerda principal, tendría algunos segundos más. Algunos segundos que podrían significar la diferencia entre vida y muerte. Practiqué en casa cómo atarla rápidamente. Roberto me observaba, impresionado. «Te estás convirtiendo en una agente secreta», bromeó. «Me estoy convirtiendo en una sobreviviente», corregí. 3 días antes del viaje, Amanda vino a cenar a casa. Preparé su comida favorita, arroz con pollo al estilo de la abuela. Comió con gusto, sonriendo, hablando sobre el bebé que esperaba. Y yo la miraba pensando, ¿cómo? ¿Cómo alguien que cargaba vida dentro de sí podía planear quitar la vida de quien le dio vida? Pero mantuve mi rostro sereno. Después de la cena, fue al baño. Rápidamente, tomé su celular que estaba en la mesa. Conocía su contraseña, la fecha de su cumpleaños. Abrí WhatsApp. Había una conversación con Diego. Bajé rápido. Mi corazón se detuvo en un mensaje. Todo confirmado. El accidente será en el acantilado del Cóndor. Nadie sospechará. Tomé foto de la pantalla con mi celular y devolví su aparato al lugar. Cuando Amanda volvió, elogié lo linda que se veía embarazada. Me abrazó. «Gracias por todo, mamá. Por este viaje. Será inolvidable». Devolví el abrazo, pero por dentro pensaba, sí,
Será inolvidable, pero no de la forma que imaginas, porque voy a sobrevivir, y vas a pagar por esto. Sentí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía, la fuerza de una madre traicionada que decide luchar, la fuerza que Dios nos da cuando más la necesitamos, y esa fuerza me salvaría la vida. La noche anterior al viaje no pude dormir. Pasé la madrugada revisando mi kit de supervivencia. Grabadora, listo. Celular extracargado, listo. Cuerda de seguridad escondida, listo. Copia de todas las pruebas dejadas con mi hermana, listo. Señalizador de emergencia, listo. Roberto me observaba desde la cama. ¿Estás segura de esto? Me senté a su lado y tomé su mano. Tengo 35 años de casada contigo. Engendré una hija. Construí una vida. No voy a dejar que termine en un acantilado por codicia. Voy a luchar, y vamos a ganar. Él besó mi frente. En ese momento supe que no estaba sola. Tenía a Dios, tenía a Roberto, y tenía mi propia fuerza. Llegó el día. Amanda vino a buscarnos, radiante, pero ya no sentí ese apretón en el corazón. Sentí determinación. Me puse mi mochila en la espalda, pesada con todos los equipos secretos, y le sonreí. Estoy lista para la aventura. Y lo estaba. No la aventura que ella planeaba, sino la aventura de desenmascarar a una asesina. Durante el viaje en auto, Amanda hablaba sin parar. Roberto estaba tenso. Yo, en cambio, estaba extrañamente en calma. Tal vez era la fe. Tal vez era saber que tenía un plan. O tal vez era simplemente la aceptación de que si iba a morir, moriría luchando. Pero algo me decía que no moriría. Algo me decía que Dios tenía otros planes para mí. Llegamos a la base de la montaña al mediodía. Diego nos esperaba con su sonrisa profesional. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, él percibió algo diferente. Yo no era la viejecita ingenua que esperaba. Había acero en mi mirada. Él desvió la vista primero. Pequeña victoria. Mientras explicaba la ruta, yo observaba todo. Sus manos, buscando navajas escondidas, su mochila, buscando herramientas de sabotaje, y principalmente las miradas que intercambiaba con Amanda. Lo veía todo, registraba todo. Y en el bolsillo de mi chaqueta, la grabadora ya estaba encendida, capturando cada palabra. La cazadora se había convertido en presa, y ellos ni siquiera lo sabían. Comenzamos a subir. Los primeros 40 minutos fueron tranquilos. Solo un sendero empinado entre árboles. Amanda caminaba adelante, conversando animadamente con Diego. Roberto seguía detrás de mí, en silencio. Yo sabía que estaba pensando lo mismo que yo. Nuestra hija era un monstruo, y nosotros habíamos creado ese monstruo. Lo alimentamos, lo amamos, y ahora quería devorarnos. Pero cada paso que daba me repetía una oración. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esas palabras me daban fuerzas. Llegamos al primer punto técnico, una pared de roca de 15 metros que necesitábamos escalar con cuerdas. Diego comenzó a preparar el equipo. Observé cada movimiento suyo con atención. Revisó los mosquetones, probó las cuerdas, instaló las protecciones en la roca. Todo parecía seguro. ¿Tal vez estaba equivocada? ¿Tal vez mi paranoia había creado un escenario que no existía? Pero entonces vi a Diego hacer algo extraño. Mientras fingía ajustar mi cuerda, pasó la mano por una navaja escondida en la manga. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible. Pero lo vi, y en ese momento supe. Hoy iba a pelear por mi vida. Amanda fue la primera en subir. Escaló con facilidad, como si hubiera hecho esto miles de veces. Cuando llegó a la cima, gritó: «¡Es hermoso aquí arriba! ¡Lo van a amar!». Su voz resonó por las montañas. ¡Qué ironía! Nos estaba llamando a nuestra propia ejecución con entusiasmo genuino. Roberto subió después. Yo quedé última. Mientras Diego me ayudaba a ponerme el equipo, sentí sus manos temblar. Estaba nervioso. Sabía lo que estaba por hacer. Pero yo también sabía. Y esa era mi ventaja.
Toqué la cuerda extra escondida bajo mi ropa. Mi plan B, mi salvación. Comencé a subir. Cada movimiento era calculado. No confiaba en la cuerda, no confiaba en nada. A mitad de camino, escuché a Diego gritar: «¡Cuidado con esa piedra suelta!». Miré hacia arriba y vi una roca del tamaño de una pelota de fútbol cayendo en mi dirección. Lancé mi cuerpo hacia el lado y la piedra pasó rozando, arrancándome un pedazo del brazo. La sangre comenzó a escurrir. Amanda gritó desde arriba: «¡Mamá! ¿Estás bien?». Había preocupación en su voz. ¿O sería decepción porque sobreviví? Ya no sabía, ya no importaba. Solo importaba llegar arriba viva. Alcanzamos la cima. Diego hizo curaciones en mi brazo mientras Amanda me abrazaba. «¡Qué susto!», dijo, pero sus ojos estaban vacíos. No había alivio allí, había frustración. El primer intento había fallado. Descansamos por 20 minutos y después continuamos. Diego dijo que faltaba apenas 1 hora más hasta el punto final, el acantilado del Cóndor. «Es la parte más bonita», dijo Amanda, «pero también la más peligrosa». Sonrió, y en esa sonrisa vi la muerte. Pero también vi mi determinación. Si ella quería pelear, yo le daría pelea. Porque una madre nunca se rinde, especialmente cuando está luchando por su vida. El camino se volvió más estrecho. De un lado, la pared rocosa. Del otro, un abismo de 200 metros. Caminábamos en fila india, atados por una cuerda de seguridad. Diego iba adelante, seguido por Amanda, después Roberto y al final yo. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. Sabía que nos estábamos acercando al momento, el momento en que mi hija intentaría matarme. Pero yo estaba lista. Toqué nuevamente la cuerda extra bajo mi ropa. Revisé mentalmente mi plan y recé: «Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal. Amén». Llegamos a un paso particularmente estrecho. Diego se detuvo y dijo: «Aquí es complicado. Voy a atar una cuerda adicional para garantizar la seguridad de ustedes». Comenzó a trabajar, instalando mosquetones en la roca. Roberto y yo estábamos pegados a la pared, intentando mantener el equilibrio. Amanda estaba justo detrás de Diego, observando todo. Fue cuando lo vi. Ella hizo una señal discreta con la cabeza. Diego entendió. Era la hora. El momento por el cual me había preparado durante semanas había llegado. Sentí adrenalina pura recorrer mis venas. Todo sucedió muy rápido. Diego terminó de instalar la cuerda y pidió que Roberto y yo nos atáramos a ella. «Amanda se quedará con la cuerda original», explicó. «Ustedes dos usarán esta». Obedecimos. Tan pronto estuvimos atados, sentí la cuerda vibrar extrañamente. Miré hacia arriba y vi a Diego sosteniendo una navaja. Nuestros ojos se encontraron. Él supo que yo sabía. Y no le importó. Ya era demasiado tarde para detenerlo. O eso pensaba él. Pero no conocía la cuerda extra que llevaba escondida. No conocía mi plan. «Amanda», dijo Diego con calma, «es hora». Mi hija se acercó al borde del acantilado y nos miró. No había emoción en su rostro, ningún arrepentimiento, ninguna duda, solo frialdad. «Lo siento, mamá», dijo, «pero necesito ese dinero. Y ustedes van a morir de todas formas en algunos años. Solo estoy acelerando el proceso». Fue la cosa más cruel que jamás escuché. Y venía de la boca de la persona que había cargado en mi vientre durante 9 meses. En ese momento, supe que la hija que conocí había muerto hacía mucho tiempo. Y en su lugar había un monstruo. Diego levantó la navaja. Roberto me agarró con fuerza. «Cuando corten la cuerda», susurró rápidamente en mi oído, «intenta agarrar ese saliente allá abajo y finge que estás muerta. Es nuestra única oportunidad». Antes de que pudiera responder, vi el brillo de la hoja contra el sol. Escuché el sonido de las fibras de la cuerda rompiéndose. Y entonces caímos. Pero en ese segundo antes de caer, logré activar mi cuerda de seguridad extra. Se tensó, dándome apenas el tiempo suficiente para agarrarme de la saliente. Mi preparación me salvó la vida. Dios me salvó la vida. El mundo se convirtió en un borrón de piedra, cielo y dolor.
Mis dedos arañaron la pared rocosa, arrancándome las uñas, dejando un rastro de sangre. Sentí ramas quebrándose contra mis costillas. El viento aullaba en mis oídos. Roberto logró agarrar una saliente en el último segundo, y su mano aplastó mi muñeca, impidiendo mi caída completa. Quedamos allí, colgando, balanceándonos sobre un abismo que parecía succionar nuestra alma. Miré hacia arriba. Amanda y Diego estaban asomados sobre el borde, observando. «¡Todavía se están moviendo!», exclamó Amanda. «Necesitan morir, Diego. Lo prometiste». Mi propia hija, mi propia sangre, queriendo asegurarse de que estuviera muerta. Diego tomó una piedra. Mi corazón se detuvo. Iba a arrojar piedras sobre nosotros hasta asegurarse de que estuviéramos muertos. Roberto apretó mi mano y susurró. «Ahora, finge». Cerré los ojos y dejé mi cuerpo flojo. Roberto hizo lo mismo. Quedamos completamente inmóviles, colgando como muñecos de trapo. Escuché la piedra cayendo a nuestro lado, después otra. Una me golpeó la pierna, y tuve que morderme la lengua para no gritar. Sentí el sabor a sangre en mi boca, pero me mantuve inmóvil. Inmóvil como una estatua, porque mi vida dependía de eso. Y recé en silencio. «Dios mío, haznos invisibles a sus ojos». «Creo que están muertos», dijo Diego finalmente. «Mira, ni se mueven». Amanda no respondió por un momento. Después, su voz resonó por el acantilado. «¿Estás seguro?» «Necesito estar absolutamente segura». Diego lanzó otra piedra. Golpeó mi hombro con tanta fuerza que sentí el hueso quebrarse. Pero no me moví. No podía moverme. Nuestra vida dependía de mi actuación. Y actué como nunca había actuado en mi vida. Finalmente escuché. «Están muertos. Mira la cantidad de sangre. Nadie sobrevive a esto». Pasos alejándose. Entonces la voz de Amanda, más distante. «¿Cuánto tiempo hasta que encuentren los cuerpos?». Diego respondió. «Con suerte, solo dentro de algunos días. Para entonces, los animales ya habrán, ya sabes». Rieron. Mi propia hija rió sobre la idea de animales devorando mi cadáver. ¿Cómo había criado algo tan monstruoso? ¿En qué momento perdí a mi niña? Pero no había tiempo para lamentaciones. Había tiempo solo para sobrevivir. Quedamos colgando allí por más de 10 minutos. No nos movimos. No respiramos hondo. Solo esperamos. Cuando el silencio se volvió absoluto, Roberto susurró. Se fueron. Abrí los ojos lentamente. El dolor era insoportable, pero estaba viva. Estábamos vivos. Gracias a Dios estábamos vivos. «Necesitamos subir», dijo Roberto, pero su voz estaba débil. Lo miré y vi que estaba peor de lo que aparentaba. Sangraba mucho de un corte en la cabeza. Tomé una decisión rápida. «Tú te vas a sostener aquí. Yo subo, llamo al rescate y vuelvo a buscarte». Protestó. «Tienes la pierna quebrada». Sonreí a través del dolor. «Y tú estás perdiendo sangre demasiado rápido. Confía en mí. No atravesé 60 años de vida para morir ahora. Dios tiene planes para mí todavía». Toqué su rostro con ternura. «Aguanta ahí, amor. Voy a buscar ayuda. Te lo prometo». Comencé a subir usando solo los brazos y la pierna buena. La cuerda secreta que había preparado me salvó la vida 3 veces cuando la pared rocosa se desmoronó. Cada movimiento era calculado. No era fuerza bruta, era técnica, inteligencia, supervivencia. Recordé los ejercicios de yoga que hacía desde hacía años. Respiración, enfoque, determinación. 15 metros nunca parecieron tan largos. Mis uñas se quebraron, mis dedos sangraban. Pero con cada centímetro pensaba, por mi vida, por Roberto, por la justicia, por todas las madres traicionadas por sus hijos, no voy a rendirme. Cuando finalmente alcancé el sendero, me desplomé solo por 10 segundos. No tenía tiempo para más. Saqué el señalizador de emergencia que había escondido en mi mochila. Lo activé. Un resplandor rojo subió al cielo como una oración visual. Después saqué el celular extra. Gracias a Dios, había señal débil pero suficiente. Llamé a Raúl, el detective. Lo intentaron. Tenemos todo grabado. Manden rescate. Acantilado del Cóndor.
Urgente. Su respuesta fue inmediata. Helicóptero en camino, policía alertada. Colgué y comencé a llorar. No de desesperación, de alivio, de gratitud. Había vencido. Con la ayuda de Dios había vencido. Me arrodillé allí mismo y recé. Gracias, Virgen Santa, gracias por darme la fuerza que necesitaba. 15 minutos después, escuché el sonido bendito del helicóptero. Agité frenéticamente. Me vieron inmediatamente. El señalizador había funcionado. Mientras descendían, grité: «¡Hay un hombre colgando allá abajo! ¡Rescátenlo primero!». El paramédico me miró impresionado. «Señora, usted está en estado crítico». Señalé con fuerza hacia el borde. «Yo aguanto, él no. Busquen a mi esposo primero». Obedecieron. Mientras esperaba, miré hacia las montañas y susurré: «Gracias, Dios mío. Gracias por no abandonarme. Ahora te pido justicia, que mi hija pague por lo que hizo». El helicóptero despegó con nosotros minutos después. Mientras volábamos, miré por la ventana. Allá abajo, vi a Amanda y Diego caminando por el sendero de regreso. Estaban riendo, completamente despreocupados. Creían que habían salido impunes del crimen perfecto. Mi hija probablemente ya estaba gastando mentalmente los 2 millones del seguro. No imaginaba que, en menos de una hora, estaría bajo custodia policial. Y esa visión, por más horrible que fuera, me dio una satisfacción sombría. La justicia de Dios es lenta, pero segura, y yo había sido su instrumento. Llegamos al hospital. Mi hombro fue recolocado en su lugar, mi pierna enyesada. Los médicos dijeron que tuve suerte. Podría haber sido mucho peor. Roberto tuvo 15 puntos en la cabeza y 2 costillas quebradas. Pero estábamos vivos. Contra todas las probabilidades, habíamos sobrevivido. Y ahora íbamos a garantizar que Amanda pagara por todo lo que había intentado hacer. No por venganza, sino por justicia. Porque si ella podía hacer esto a sus propios padres, ¿qué podría hacerle a otras personas? Tenía que ser detenida. La policía llegó media hora después. 2 detectives, un hombre y una mujer, se presentaron y pidieron nuestro testimonio completo. Conté todo desde el principio. La conversación sobre la herencia inventada, los comportamientos extraños de Amanda, la llamada que escuché, el seguro de vida, el informe del detective sobre Diego. Mostré las grabaciones. La detective escuchó todo y después dijo: «Señora, usted es la mujer más valiente que he conocido. No solo sobrevivió, documentó todo. Eso es extraordinario». Le sonreí. No fui valiente, fui madre. Y las madres hacen lo que sea necesario para proteger la vida, incluso de sus propios hijos. Una hora después, recibimos la noticia. Amanda y Diego habían sido arrestados en la base de la montaña. Según la policía, Amanda entró en pánico cuando vio las patrullas. Intentó huir. Diego, más experimentado en crimen, se quedó calmado e intentó negar todo. Pero cuando fueron confrontados con las pruebas, especialmente la navaja con las huellas de Diego y las grabaciones, ambos se derrumbaron. Diego confesó inmediatamente, intentando negociar una sentencia menor. Amanda no dijo nada al principio. Solo miró fijamente al suelo, como si no pudiera creer que su plan perfecto había fallado, como si no pudiera creer que su propia madre la había vencido. Pedí a los policías verla. Dudaron, pero terminaron aceptando. Fui hasta la sala de interrogatorios en silla de ruedas. Cuando entraron con Amanda, esposada, nuestros ojos se encontraron. Esperé ver remordimiento, arrepentimiento, cualquier señal de humanidad, pero todo lo que vi fue rabia. «No debían haber sobrevivido», dijo. Su voz era fría, vacía. «Todo lo que hice, lo hice porque ustedes me dieron esperanza de algo que no existía. Mintieron sobre la hacienda. Me hicieron creer en un futuro que era mentira». La miré directamente a los ojos. «Es verdad, mentí. Pero tú elegiste matar, y esa elección te costó todo, absolutamente todo». Me volteé y salí. Ese fue el último día en que la llamé hija. 2 días después, estando todavía en el hospital, Amanda pidió verme. Los médicos aconsejaron que no fuera. Mi presión estaba alta.
Mi cuerpo necesitaba descanso, pero sentí en mi corazón que necesitaba ir. Tal vez para tener closure. Tal vez porque, a pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía esperaba ver a mi hija arrepentida. Tal vez porque Dios me estaba pidiendo que diera ese paso. Fui en silla de ruedas, con Roberto a mi lado. Cuando llegamos a la sala de visitas, Amanda ya estaba allí, esposada, con uniforme de prisión. Su embarazo era ahora notorio. Mi nieto, un bebé inocente que pagaría por los pecados de su madre. «Viniste», dijo Amanda, su voz quebrándose. Me senté frente a ella. Roberto se quedó de pie detrás de mí, su mano en mi hombro. «Vine», respondí. «No para perdonarte. Todavía no. Vine porque necesito entender. Necesito saber cómo la niña que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma, se convirtió en esto». Amanda bajó la cabeza. Lágrimas cayeron sobre sus manos esposadas. «No lo sé, mamá. No lo sé. Cuando descubrí que la hacienda no existía, algo se rompió dentro de mí. Estábamos tan endeudados. Marcelo había perdido todo en inversiones malas. Íbamos a perder la casa. Todo. ¿Y tu solución fue matarnos?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Podías habernos pedido ayuda. Podías haber venido a nosotros. Habríamos vendido todo lo que teníamos para ayudarte, pero no nos diste esa oportunidad. Elegiste la muerte, elegiste el dinero por encima de tus propios padres». Amanda sollozaba ahora. Lo sé, y me odio por eso. Cada segundo en esta celda me odio un poco más. Pero no fue solo el dinero, mamá. Fue la rabia. La traición que sentí cuando descubrí la mentira. Quería que sufrieran como yo estaba sufriendo. Roberto habló entonces, su voz llena de dolor. «Sufrimiento no justifica asesinato, Amanda. Decepción no justifica matar a quien te dio vida. Todos sufrimos, todos enfrentamos traiciones, pero la mayoría de las personas no contrata asesinos para matar a sus padres». Se arrodilló junto a mí para quedar al nivel de Amanda. ¿Sabes cuál fue el peor momento para mí? No fue la caída. Fue escucharte reír cuando Diego habló sobre animales devorando nuestros cuerpos. En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. Y ese dolor es peor que cualquier hueso quebrado. Miré a Amanda directo a los ojos. «Voy a decirte algo, y quiero que lo escuches bien. Te perdono, no porque lo merezcas, no porque olvide lo que hiciste, sino porque cargar odio me está matando más de lo que tú intentaste matarme. Te perdono porque mi fe me enseña que la venganza le pertenece a Dios, no a mí. Pero perdón no significa que no habrá consecuencias. Vas a ir a prisión. Vas a cumplir tu sentencia. Y cuando salgas, si es que sales, vas a tener que vivir con lo que hiciste por el resto de tu vida». Amanda levantó la vista. ¿Y mi bebé? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué va a pasar con mi bebé? Sentí mi corazón apretarse. Ese bebé era inocente. Ese bebé no había pedido nacer de una criminal. «Tu bebé va a nacer», dije suavemente, «y vamos a cuidar de él, Roberto y yo. No porque se lo debamos a ti, sino porque se lo debemos a ese niño inocente. No vamos a permitir que pague por tus errores, pero cuando crezca, le diremos la verdad. Le diremos que su madre eligió el dinero por encima de la familia, y le enseñaremos a nunca cometer los mismos errores». Amanda lloró como nunca la había visto llorar. No eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. «No merezco esa bondad», sollozó. «No merezco nada de ustedes». Me levanté de la silla de ruedas con esfuerzo. Roberto me ayudó. Caminé hasta Amanda y puse mi mano sobre su cabeza, como solía hacer cuando era niña. Nadie merece el amor de Dios, pero Él lo da de todas formas. Esa es la gracia. Usa estos años en prisión para encontrar esa gracia. Usa estos años para convertirte en alguien mejor. Y tal vez, solo tal vez, cuando salgas, puedas ser la madre que tu hijo merece. Besé su frente. Y salí de esa sala sabiendo que, aunque había perdido una hija, había ganado paz. Y esa paz valía más que cualquier cosa. El juicio sucedió 6 meses después.
Esta vez no fui como víctima pasiva, fui como testigo poderosa. Roberto y yo entramos al tribunal con la cabeza en alto. Cuando me llamaron al estrado, caminé con mi bastón, pero con dignidad. El fiscal me preguntó: «Señora, ¿tenía miedo de ir en ese viaje?». Miré directamente a Amanda, que estaba sentada en el banco de los acusados. No, porque sabía lo que ella estaba planeando, y fui preparada para sobrevivir y para garantizar que enfrentara la justicia. Una madre no solo da vida, una madre también la protege, incluso la propia. Las pruebas que presenté fueron devastadoras. Las grabaciones de Amanda coordinando con Diego, las fotos de las transferencias bancarias, el informe del detective, las imágenes de la cuerda cortada. Y lo más impactante, la grabación del momento en que ella dijo: «Necesitan morir, Diego, lo prometiste». El jurado estaba en shock. Algunas mujeres lloraban. No había defensa posible. Todo estaba documentado. Todo estaba probado. Y yo había sido lo suficientemente inteligente y lo suficientemente fuerte para garantizar que la justicia fuera servida. No venganza, justicia. Diego intentó echar toda la culpa a Amanda. Dijo que ella lo había manipulado, que le había ofrecido dinero que él no podía rechazar. Amanda intentó alegar depresión prenatal, desequilibrio hormonal, pero la verdad estaba allí, irrefutable. El juez escuchó todo durante 3 días. En el último día, antes de dictar sentencia, habló directamente a Amanda. «He visto muchos crímenes en mi carrera, pero la traición familiar es la peor, porque destruye no solo cuerpos, sino almas. Lo que usted hizo no fue solo intento de asesinato, fue matricidio planeado, parricidio calculado, y eso no tiene perdón en esta corte». La sentencia fue leída una tarde lluviosa. El juez habló durante 15 minutos sobre la gravedad de la traición familiar, sobre cómo el crimen fue premeditado y cruel. Amanda Sánchez es condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Diego Santana es condenado a 35 años por los múltiples crímenes que cometió, incluyendo 3 casos anteriores que ahora están siendo reinvestigados. Escuché la sentencia y sentí algo que no esperaba. No odio, no triunfo, paz. Una paz profunda de saber que la justicia, aunque lenta, había llegado. Dios había escuchado mis oraciones. Amanda se volteó hacia mí por primera vez durante todo el juicio. Sus lágrimas eran reales ahora. «Mamá», comenzó. Levanté mi mano, interrumpiéndola. «Ya no soy tu madre de la forma que era antes. Esa mujer murió cuando cortaste esa cuerda. Pero quiero que sepas algo. Voy a rezar por ti. Voy a rezar para que encuentres verdadera redención en estos años de prisión. No por ti, sino porque es lo que una mujer de fe hace. Te perdoné, no para liberarte a ti, sino para liberarme a mí. El resto es entre tú y Dios». Me volteé y salí del tribunal. Roberto me esperaba afuera, con el paraguas abierto. Nos abrazamos bajo la lluvia. Se había terminado. En los meses siguientes, algo inesperado sucedió. Mi historia se filtró a la prensa. Periódicos locales, después nacionales, comenzaron a buscarme. «La madre que sobrevivió a su propia hija», decían los titulares. «Mujer de 60 años usa inteligencia para escapar de asesinato planeado». Al principio, rechacé todas las entrevistas. No quería fama, no quería ser un espectáculo. Pero Roberto me dijo algo sabio. «Tu historia puede salvar a otras personas». ¿Cuántas madres están siendo manipuladas por hijos codiciosos y no se dan cuenta? Tal vez Dios te salvó la vida, no solo para ti, sino para ayudar a otros. Pensé en sus palabras y recé, y Dios me mostró el camino. 2 años después de ese día en las montañas, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. Roberto y yo no solo sobrevivimos, prosperamos. Vendimos la casa antigua, llena de recuerdos dolorosos, y compramos una casa más pequeña pero acogedora cerca de la playa. Él se recuperó completamente. Yo todavía cojeo levemente de la pierna, pero aprendí que las cicatrices son solo pruebas de batallas ganadas. Cada mañana, caminamos por la playa juntos. Cada mañana, agradecemos estar vivos. Y cada mañana,
Le damos gracias a Dios por darnos una segunda oportunidad en la vida. Algo inesperado brotó de la tragedia. Propósito. Comencé a recibir cartas de mujeres, cientos de ellas, contando sus propias historias de abuso familiar, manipulación, violencia. Mujeres que se sentían atrapadas, sin salida, sin esperanza. Respondí cada carta. Después, con la ayuda de una joven psicóloga y el apoyo de mi parroquia, creamos un grupo de apoyo. Mujeres de Acero, para señoras que enfrentaron traumas familiares graves. Nos reunimos todos los martes en una sala de la iglesia. Escuchamos, acogemos, empoderamos. Ver a estas mujeres recuperar su fuerza es mi mayor redención. Es como Dios transformó mi dolor en propósito. Acepté una entrevista en un programa de televisión para mujeres. Conté todo, la mentira sobre la herencia que comencé, las señales que observé, cómo me preparé, cómo sobreviví. Al final, la presentadora me preguntó, ¿qué consejo daría a otras mujeres, especialmente las mayores? Miré directo a la cámara y dije, nunca se subestimen. Nunca piensen que por ser mayores son débiles o ingenuas. La edad trae sabiduría. Úsenla. Y confíen en sus instintos. Si algo parece estar mal, probablemente está mal. Sean las protagonistas de su propia vida, no las víctimas de la historia de otra persona. Y sobre todo, tengan fe. Dios nos da batallas que sabe que podemos ganar. Roberto bromea que me convertí en una celebridad local. Es verdad que me reconocen en el mercado, en la farmacia, en la iglesia. Pero no es fama lo que busco. Es transformar dolor en poder. Es transformar tragedia en testimonio. Escribí un libro contando mi historia completa. La cuerda que no me quebró. Mitad de las ganancias va a instituciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica. La otra mitad la guardé. Para mi nieto. Sí, el hijo de Amanda nació. Un niño hermoso llamado Roberto, como el abuelo. Lo estamos criando con amor, con verdad y con fe. Cuando sea mayor, le diremos la verdad sobre su madre. Pero también le diremos que las personas pueden cambiar, que la redención es posible. En cuanto a Amanda, después de 2 años decidí visitarla nuevamente. Roberto no fue. La herida de él todavía es demasiado profunda, pero sentí en mi corazón que necesitaba ir. Cuando entré en la sala de visitas, encontré a una mujer diferente. Había envejecido, sí, pero había algo más, una humildad que nunca existió antes. También había paz en sus ojos, una paz que venía de haber tocado fondo y haber encontrado a Dios allí. «Mamá», dijo, su voz temblando, «viniste otra vez». Me senté. «Vine». «¿Cómo estás?» Ella respiró hondo. «Diferente. He estado en terapia, mucha terapia, y encontré un grupo de estudio bíblico aquí en la prisión. Mamá, encontré a Dios. O más bien, Él me encontró a mí». Amanda me contó cómo, en sus momentos más oscuros en prisión, cuando pensaba en quitarse la vida, una capellana vino a visitarla. Le habló sobre el perdón de Dios, sobre cómo ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento. «Lloré durante días», dijo Amanda, «porque me di cuenta de que había desperdiciado tanto. Había cambiado el amor por dinero. Había elegido la muerte sobre la vida. Pero la capellana me dijo algo que cambió todo. Dios puede usar hasta tus peores errores para su gloria. Y ahora estoy ayudando a otras mujeres aquí dentro. Les cuento mi historia. Les advierto sobre la codicia, sobre el orgullo, y algunas están cambiando». Me dio una carta. «Es para Robertito», dijo. «Mi hijo, para cuando sea mayor. Le explico todo. Mis errores. Mi arrepentimiento. Mi transformación. Quiero que sepa que su madre fue una pecadora, pero que Dios la redimió y que Él puede aprender de mis errores». Tomé la carta y la guardé. Miré a Amanda. Realmente la miré. Y por primera vez en 2 años vi a mi hija. No el monstruo, no la criminal, sino a mi hija, quebrada pero remendándose. «Estoy orgullosa de ti», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Sé que suena extraño, pero estoy orgullosa de que estés luchando.
de que no te hayas rendido. Eso toma coraje. Antes de irme, Amanda me preguntó, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente? Tomé su mano a través de la mesa. Ya te perdoné, Amanda, el día que salí del tribunal. Pero perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que te libero, y me libero, de la cadena del odio. Significa que oro por tu redención. Y cuando salgas de aquí, y vas a salir algún día, quiero que seas la mujer que Dios creó que fueras, la madre que Robertito necesita. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo prometo, mamá. Por Dios, lo prometo. Salí de la prisión ese día sintiéndome más ligera que nunca. Conduje a casa, puse mi música favorita y canté. Cuando llegué, Roberto estaba en el jardín con Robertito. Nuestro nieto corría entre las flores, riendo. Roberto me vio y sonrió. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Lo abracé fuerte. Fue sanador. Creo que Amanda realmente está cambiando. Dios está obrando en ella. Roberto asintió. Dios es bueno. Y lo era. Porque nos había dado no solo supervivencia, sino una razón para vivir. Hoy, a mis 62 años, puedo decir, soy más fuerte que a los 20, a los 30, a los 40. La vida me probó de formas inimaginables. Mi propia hija intentó matarme, pero no solo sobreviví, vencí. Aprendí que familia verdadera no es sangre, es amor y lealtad. Aprendí que edad es sabiduría, no debilidad. Aprendí que Dios nos da batallas que sabe que podemos ganar, aun cuando pensamos que no podemos. Y aprendí que el mayor acto de fuerza no es venganza, es perdón. Porque cuando perdonas, no liberas al culpable, te liberas a ti misma. Y esa libertad, esa paz, vale más que cualquier herencia, vale más que cualquier venganza. Es la verdadera riqueza, y esa nadie me la puede quitar, porque viene de Dios. Y con Dios todo es posible. Incluso transformar la peor traición en el mayor testimonio de fe, esperanza y amor.